Comienza el 2023 y desde Buscando Cuba queremos desearles a todos un feliz año nuevo y que puedan lograr todas las metas que se propongan. Por nuestra parte, nos hemos propuesto traerles más análisis, entrevistas, reportajes y programas en vivo. Este es el primer video del año y en él queremos darle respuesta a una pregunta que se están haciendo muchos. ¿Qué se celebra en Cuba el 1 de enero? Históricamente, el 1 de enero se celebra el advenimiento de un año nuevo y la gracia de seguir vivo. En Cuba, desde 1959, tiene un significado especial, ya que ese día marcó el triunfo de lo que hoy se conoce como Revolución Cubana. Han pasado 64 años de ese suceso, que fuera popular y que hoy muchos lamentan. Y aquí te traigo las razones. A pesar de todos los esfuerzos publicitarios, para nadie es un secreto que Cuba es un país del tercer mundo que da más señales de empeorar que de mejorar. Políticamente, Cuba se convirtió en un régimen totalitario que usa una supuesta amenaza para mantener prolongadamente medidas de excepción que le dan todos los rasgos de dictadura. Con una clase política que, como advirtiera Martí después de ejercer el poder por mucho tiempo, ha devenido en una casta que teme perder el poder y además de prohibir cualquier tipo de oposición, es capaz de crear todo tipo de intrigas para mantenerse en el cargo. Después de 6 décadas, los cubanos seguimos esperando poder emitir nuestro voto en unas elecciones que determinen la persona que guíe los destinos de la isla. Económicamente devastado, cual país que ha sufrido una guerra o un fenómeno natural durante mucho tiempo, Cuba muestra niveles de desindustrialización nunca antes vistos. Después de llegar a ser la economía 29 del mundo en 1958, gracias a la productividad de más de 1.300 grandes industrias y más de 30.000 medianas y pequeños negocios, según se recoge en la obra Las Empresas de Cuba, hoy se contabilizan unos 20.000 en todo su conjunto y el PIB nacional ubica al país en el lugar 70. Más que desastrosos han sido los resultados de transformaciones, medidas, planes y cualquier otro tipo de acción implementada por el Partido Comunista. Muestra fehaciente de ello es la crisis creada por el llamado ordenamiento monetario, que más allá de ordenar ha causado una inflación del 175% y una devaluación de la moneda del 85%, según las mediciones del economista Steve Hanke. Como si no hubiéramos tenido suficientes problemas los cubanos. Cuba pasó de ser el principal productor y exportador mundial de azúcar a tener que importar azúcar para cubrir el consumo nacional. Pasamos de producir más de 5 millones de toneladas en 1958 a menos de 500.000 en el 2022. Poco quedan de las 58 grandes empresas agrícolas y ganaderas que no solo mantenían a la isla con alimentos suficientes, sino que exportaban gran cantidad y hacían de los cubanos uno de los mejores alimentados del continente, con un consumo proteico que era superado solo por argentinos y uruguayos. Pasamos de importar menos del 30% de los alimentos consumidos en 1958, aclaro que esto no significa alimentos básicos, a importar cerca del 90% en la actualidad. Y aquí sí incluimos básicos, no básicos y liberados. De tener más de 6 millones de cabezas de ganado en 1958, cifra que daba un promedio de una por habitantes, hoy hay menos del 50% de esa cantidad con el doble de población. Razón por la cual los niños cubanos son privados de la cuota estatal de leche a los 7 años. La producción industrial no puede ser peor. En el 2021, Cuba resultó ser el país que menos exportó en relación a su PIB, con menos del 2%. Y el déficit de la balanza comercial sobrepasó el 80%. La producción de níquel en estos 64 años pasó de 18.000 toneladas a 50.000 toneladas. Algo que muestran como un logro revolucionario, cuando la realidad es que en ese mismo periodo de tiempo, Indonesia pasó de 19.000 toneladas a 760.000 toneladas. O República Dominicana, que no producía entonces, ahora produce lo mismo que Cuba. El tabaco, segundo producto de mayor exportación, ha sufrido un peor destino que el níquel. Reconocidos por dar la mejor hoja de tabaco del mundo y sus más de 500 años de tradición, los tabacaleros cubanos ya producían casi 70.000 toneladas en 1958, algo que a diferencia de duplicar su producción como el níquel, han reducido a casi un tercio. Esto como resultado de las políticas tipo estanco del tabaco a las que han sido sometidos los productores cubanos y como hace 300 años han comenzado a dar muestras de rebeldía. Ni hablar del tema infraestructura, pues a los dinosaurios para vender el producto donde han depositado todas sus esperanzas, el turismo, no les ha quedado más remedio que mostrar a Cuba como una reliquia de más de 60 años. Las únicas construcciones distintivas son aquellas construidas antes de 1959. En cuanto a viales, además la inconclusa autopista nacional que solo llega al centro del país y el maltrecho Pedraplén, Caibarí, Cayo Santa María, se ha construido muy poco. En cuanto a acueductos, el añejado acueducto de Alvear sigue siendo la principal distribuidora del preciado líquido en la capital después de 130 años. No debería asombrarnos entonces que tener agua fluida más que una necesidad se haya convertido en un lujo.
Similar situación presenta la generación eléctrica, fundamental para el desarrollo de un país, en ausencia total de modernización y mantenimiento. De ahí las tan comunes crisis en el suministro eléctrico a la población. Pero, seremos honestos, a pesar de tener una industria en la total quiebra, con más de 480 empresas que dan pérdida y otras tantas que nunca cumplen su plan de producción, el régimen ha abierto una pequeñísima brecha para la creación de actores económicos no estatales, que se prevé sean capaces de aportar el 15% del PIB en el 2023. Aunque, como dijera ese héroe de los cubanos, eso habría que verlo. como es de esperar en todo este desastre político y económico, la sociedad no podría evitar verse afectada. La salud y la educación, pilares fundamentales de la estafa revolucionaria, cada día muestran más signos de deterioro. Después de la crisis en el sistema educativo de principios de este siglo, cuando el régimen se vio forzado a llevar a las aulas de las enseñanzas primarias, secundarias y media a los llamados profesores emergentes, el proceso educativo, como se conocía en Cuba, parece haber quedado herido de muerte. A pesar de seguir mostrando uno de los niveles de instrucción más altos en el continente, el empeoramiento de las condiciones en los centros educativos, la falta de materiales de estudio y el atraso tecnológico cada vez pone un mayor peso y responsabilidad en la labor de los padres. Pero la principal muestra del declive del sistema educativo cubano se puede notar en la pérdida de valores y el efecto adoctrinador de los programas. Explicación de la apatía y rechazo al discurso político y la normalización de conductas inapropiadas en los jóvenes. La salud no va muy lejos en esa carrera barranca abajo. Ni siquiera la prioridad de la que goza ha podido impedir el deterioro de los centros de salud que cada vez carecen de más cualidades básicas como limpieza, alumbrado o simplemente agua en los grifos. La atención primaria, aspecto fundamental del sistema, también se ha visto afectada, especialmente por el uso del personal médico en las llamadas misiones internacionalistas o de solidaridad. En otras palabras, propaganda política o búsqueda de divisas. Ni hablar de la falta de medicamentos. Las farmacias se han convertido en un depósito de aire y los farmacéuticos tienen como labor fundamental informar a la población el listado de más de 200 medicamentos esenciales en falta. Solo los emigrados con su voluntad de ayudar a los familiares y amigos han podido darle respuesta a esa situación. Pero después del embate de los 3 últimos años, la situación ha tocado fondo. Entre la falta de recursos y la precaria situación económica, si usted no cuenta con recursos, difícilmente podrá atenderse a algún tema que no sea de extrema urgencia. Nada, que si no se presenta de traje, es casi seguro que será recibido con una explicación y posterior lamentable excusa y no podrá resolver su situación. Dicho esto, solo quiero recordarles que antes de la desgracia del 59, Cuba ya era una potencia en educación y salud, por más que alguien se empeñe en decir lo contrario. Ya si a usted le queda alguna duda del terrible resultado de la gestión de aquellos rebeldes que alguna vez significaron la alegría y esperanza de millones de cubanos y que se han aferrado al poder los últimos 64 años, basta solo con ver que en el 2022 el mundo fue testigo de la estampida en la que han arriesgado su vida cientos de miles de cubanos, buscando escapar de las bondades del socialismo impuesto en la isla y que tanto promueven especialmente propagandistas que nunca lo han vivido. Por desgracia, la mayoría de los que escapan son jóvenes, por lo que con ellos también se están yendo el posible mejor futuro de la nación cubana. Sí, ya sé que ahora se aparecerán los que digan que todo eso es por culpa del bloqueo. Para poner rápidamente la teja antes de que caiga la gotera, tal bloqueo no existe. Y si el embargo ha durado más de 60 años y sigue en vigor, es también por la incompetencia y el desinterés por resolver diplomáticamente el diferendo entre esos que se llaman gobierno de Cuba, que son los mismos por 64 años ya, y las 3 administraciones norteamericanas desde 1961 a la actualidad. Como que en esa ecuación, que sigue sin solución, hay un solo factor común. ¿No creen ustedes que sería bueno ver qué pasaría si lo sustituyéramos? Bueno, díganme ustedes en los comentarios. Si te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta y compartirlo para que le lleguen a más cubanos. No olvides seguirnos en Facebook o suscribirte en YouTube para que no te pierdas próximos videos. Ha comenzado el 2023 y nosotros aquí seguimos buscando Cuba.